Ok, muy bien, pues vamos dando seguimiento a los ejercicios que ya vimos en la última sesión, la última clase, concretamente de la unidad o el tema 6, que es el valor económico agregado. Y bueno, para hacer este repaso, pues vamos a rescatar el primer ejercicio que aparece dentro del repositorio, dentro de los ejercicios que se van a desarrollar, que se tienen que desarrollar de acuerdo a la rúbrica de este tema, del tema 6. Bueno, en este caso, nos habla de que una empresa desea calcular el valor económico agregado con la siguiente información. Y bueno, este es el archivo donde vienen el repositorio, los ejercicios y demás. Bueno, pues igualmente lo podemos copiar, ¿sí? Y después nos vamos precisamente a una hoja en Excel donde finalmente pegamos esa misma información, donde una empresa desea calcular el valor económico agregado con esta información. Si se fijan, a diferencia del costo de capital promedio ponderado, en este caso ya nos están agregando lo que es el activo en sus diferentes segmentaciones, el activo circulante, el no circulante y el activo total, ¿no? Aquí igualmente ya de manera desglosada también el pasivo, corto plazo, a largo plazo, y el capital total en sus variantes con el capital común, preferente y utilidades. Es decir, básicamente, al igual que el ejercicio del costo de capital promedio ponderado, pero con la salvedad que aquí se está agregando lo que es propiamente el activo. Y bueno, no sobra decir que nuevamente para variar en esta secuencia, no cuadra propiamente el activo total, ¿sí? Con el capital total, ¿sí? Es decir, el pasivo más el capital no nos da precisamente el 1.378.380, ¿sí? Y bueno, salvo esa observación y que nuevamente vuelven a aparecer estos números que se desconozca por qué razón aparecen acá, pero bueno, dentro de esta serie de datos tenemos que la utilidad de operaciones de esta cantidad, 438.491, y posteriormente viene una información sobre los pasivos que contrató esta empresa a largo plazo, ¿sí? Recordemos que de la estructura de capital solamente el pasivo son de largo plazo. Y esta se contrató a una tasa de CETES más 3 puntos, de 3.5 más 11, una comisión del 0% y se originaron gastos por 5.380. En la asamblea de accionistas se decidió repartir un monto por 25.087 y los socios pidieron un rendimiento adicional. Sabemos que por la secuencia del ejercicio, aquí nos están hablando de los accionistas de forma del orden común y acá los accionistas preferentes. Muy bien, entonces, pues al igual que el ejercicio anterior, vamos a ir segmentando esta información a través de las diferentes celdas, los diferentes campos para sintetizar y ubicar mejor la información. Bueno, antes que nada, en este caso, tenemos que ubicar los datos básicos para desarrollar el valor para obtener el valor económico agregado, pues es la utilidad de operación, que en este caso ya la tenemos aquí señalada y en ese sentido, pues vamos a anotarla en consecuencia, ¿sí? Entonces, utilidad de operación es esta cantidad en cuestión, ¿sí? Son los 438.491. El activo circulante, que, bueno, para efectos de corroborar realmente cuánto es lo que se está generando, o cuánto es lo que equivale el activo total, son los 794.193, que es la sumatoria de estos dos. El activo, perdón, este es el activo circulante nada más, 794.193, y el pasivo circulante, igual lo ubicamos por 248.109. Estas dos partidas, ¿por qué las estamos contemplando? Porque vamos a necesitar precisamente cuánto va a ser el capital de trabajo. Ahora determinamos los activos productivos, que en este caso son básicamente el activo no circulante, que son los 584.187, y así lo asentamos. Posteriormente vamos a ubicar la deuda. En este caso vamos a determinar el pasivo a largo plazo, que son 165.406,
y son los mismos que asentamos acá. El monto de financiamiento, entonces vamos a decir que es ese mismo, ¿sí? Y que los intereses en este caso, de acuerdo a la información, es una tasa de CETES de 3.5 más 11. Recordemos que aquí nada más es la sumatoria aritmética de estos componentes. Entonces tenemos que es una tasa del 14.5, ¿sí? 11 más 3.5, pues obviamente 14.5. La comisión, aquí los datos nos dicen que es del 0% y es la que vamos a manejar aquí, y que los gastos son derivados por el pasivo 5,380. Entonces ponemos 5,380 y son lo que tenemos aquí precisamente ya señalados. Ok, muy bien, ahora vamos a ver las otras fuentes de financiamiento que tiene la empresa propiamente internas, que es la asamblea de accionistas decidió repartir un dividendo de 25,087. Pero antes vamos a ver cuánto es lo que tiene la aportación de los accionistas del orden común, y en este caso son 179,190, que son lo que señalamos aquí. Ahora bien, los dividendos, pues son los que se van a repartir, que en este caso son 25,087, y así se manifiesta. Y el rendimiento adicional que están solicitando los accionistas es del 3%. Muy bien. Aquí concluimos lo que es las acciones comunes. Ahora el otro costo que tenemos es a través del financiamiento de los accionistas preferenciales, que en este caso los accionistas preferenciales pues están aportando 220,541. Y así lo manifestamos aquí, ¿sí? Y en forma adicional vamos a señalar lo que los accionistas preferentes se va a estar entregando por concepto de dividendos, ¿sí? Y son los que se asientan aquí en este sentido, ¿sí? Nuevamente, ubicamos, aunque aquí propiamente en el texto, ya hacia abajo no hay más información, pero ubicamos aquí las utilidades, ¿sí? Que en este caso, atención, no confundirse con estos 200,000, sino son los que están acá, ¿sí? Que son los 151,619, ¿sí? Esas son las utilidades que se tienen ahí como retenidas. Y bueno, ya, estos son los conceptos, los elementos que vamos a ocupar para, en primera instancia, ir obteniendo precisamente algunos de los índices, algunos montos que nos van a ayudar precisamente a determinar en primera instancia el costo de capital promedio ponderado y posterior y finalmente el valor económico de la empresa, ¿sí? Ok, entonces vamos a continuar. Acercamos la información previamente cargada en el machote, en el formato que ya hemos manejado con anterioridad. Y bueno, para determinar el valor económico de la empresa, es primero, y es importante determinar el UODI, que es la utilidad de la operación después de impuestos. Entonces, tenemos que identificar aquí la utilidad de la operación, que, como ya lo dijimos, es esta, 438,491. El ISR, recordemos que es sobre la utilidad de la operación, ¿sí? Por el 30%, ¿sí? Simplemente hacemos la operación y ya tenemos que resulta que son 131,000. Y en el caso del PTU, recordemos que es el 10%, ¿no? Entonces, es nuevamente la utilidad de la operación por el 10%. Y finalmente, vamos a hacer la suma resta para obtener finalmente el UODI, es decir, la utilidad de operación, disminuir el ISR y el PTU. Y así lo hacemos y obtenemos finalmente que son 263,094,60, ¿sí? Posteriormente hay que determinar el capital de trabajo, al igual que cuando ya hicimos algunos ejercicios, cuando veíamos las razones financieras y demás. El capital de trabajo está dado por el activo circulante. Activo circulante, 794,193, así lo asentamos, y el pasivo circulante, o pasivo a corto plazo, en este caso, por 248,109, que es lo que vamos a señalar aquí.
¿Ok? Entonces, de acuerdo a la fórmula, decíamos que el activo circulante es menos el pasivo circulante. Aquí nada más únicamente se resta y obtenemos que nuestro capital de trabajo, 546,084. Es una muy buena cantidad porque de otra manera, en términos o en indicadores o cocientes financieros, pues podríamos hacer la misma fórmula, nada más que en lugar de restando, dividimos activo circulante entre el pasivo circulante, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí? 3.20. Entonces, esta cantidad de monetario nos significa finalmente que tenemos 3.20 pesos por cada peso que tenemos por pagar, ¿no? O que tenemos la obligación de pagar. Entonces, resulta que se tiene un muy buen indicador en términos de índices y así también en monetario. Muy bien, ahora pues vamos a determinar los activos productivos, que no es otra cosa que los activos no circulantes, ¿sí? En este caso, pues son los 584,187 pesos, ¿no? Ahí ya está propiamente determinado, que son precisamente los activos no circulantes, 584,187. Muy bien, ahora vamos a determinar los activos netos, es decir, tanto el capital de trabajo como los activos productivos. En este caso, el capital de trabajo, ya lo habíamos visto aquí, que son 546,084, que es esta misma cantidad que asentamos aquí, y ahora los activos circulantes o activos productivos, ¿sí? Que es básicamente lo que señalamos aquí, los mismos 584. Y así lo asentamos. Aquí en este caso, recordemos que es una sumatoria, como le indica aquí, ¿sí? Entonces, tanto el capital de trabajo, ¿sí? Como los activos productivos, ¿sí? Tenemos 584,187. Recordemos que los activos productivos o no circulantes es todo aquellos que tenemos tanto como edificios, equipo de reparto, maquinaria especializada, en fin. ¿Ok? Entonces, tenemos que nuestros activos operativos netos asciende a 1,130,271. Muy bien. Y bueno, aquí ya es de conocidos nosotros también ya para determinar el costo de capital promedio ponderado, ¿sí? Pues resulta importante identificar, en este caso, cómo vamos a... Permítame. Vamos a hacer este ajuste para tener habilitado aquí la información. Entonces, nuevamente, para determinar el costo de la deuda, recordemos que aquí deuda significa igual el pasivo, el financiamiento solamente de largo plazo que tenemos. De tal manera que para obtener el costo de deuda va a ser igual los gastos, en este caso los gastos, por que estos gastos van a estar comprendidos por los intereses, las comisiones, gastos, entre el monto, ¿sí? Y a este cociente lo vamos a restar a la unidad la tasa impositiva. Muy bien, pues en este caso, primero vamos a identificar la variable I, ¿sí? Que está dentro de los gastos, son los intereses propiamente, y no es otra cosa que el monto, tener el monto que ya estamos manejando aquí para, permítanme un segundo porque me está dando lata aquí el mouse, ok, ya se habilitó nuevamente. Entonces decíamos que el interés va a ser el monto por la tasa de interés. El monto de la deuda son 165,406 por la tasa de interés, que en este caso es del 14.5. Lo asentamos aquí de acuerdo a la fórmula y aquí están. Resulta que son 23,983 y bueno, aquí está. Sombreada la fórmula, ¿sí? El monto de financiamiento por la tasa de interés. Ahora bien, tenemos que la comisión va a ser igual al monto por la tasa de comisión. Nuevamente, son los 165,406 por, en este caso es el 0% de comisión. Es decir, resulta que la comisión va a ser 0, ¿sí?
Finalmente vamos ahora sí a sustituir todos los valores, el interés, la comisión, los gastos, los vamos a dividir entre el monto y le vamos a restar la parte de los impuestos. Recordemos que en este caso los impuestos están considerados el 30% de ISR y el 10% de PTU. Como ya lo dijimos anteriormente, el PTU pues no es propiamente un impuesto o recursos que se van directamente al gobierno federal, sino que más bien van dirigidos hacia los trabajadores, ¿no? Por el reparto de utilidades. Y en ese sentido sustituimos y resulta que nuestro costo para la deuda es del 10.65. Muy bien, continuamos en este mismo sentido y ahora vamos a determinar la segunda fuente de financiamiento, que en este caso es una fuente de financiamiento interna con los accionistas poseedores de acciones comunes, ¿no? Y bueno, al igual que el ejercicio anterior y adecuando las fórmulas que se tenían originalmente en el archivo, en este archivo, bueno, con la información que expresamente se está brindando, pues es simplemente adecuarla. Y en este caso, pues nada más es identificar cuál va a ser el costo. Y este costo, pues va, ok, ¿sabes qué? Es lo que se le está entregando a los accionistas como dividendos en función a lo que se les está, a lo que están invirtiendo ellos, ¿sí? Más un rendimiento que ellos están solicitando esperado, pues vamos a obtener finalmente el costo de las acciones, ¿sí? Es decir, se les van a entregar 25,087 en relación a los 179,190 pesos que ellos están invirtiendo, más un adicional del 3%. Sustituyendo esa fórmula, pues tenemos que nuestro costo de acciones comunes es del 17%. ¿Sí? Entonces, recapitulando, el costo de las acciones comunes no es otra cosa que lo que le está costando a la empresa otorgar por dividendos a los accionistas. Los accionistas cuánto depositaron y cuánto se les está dando por esa inversión. Muy bien, entonces hacemos lo propio aquí ahora con el costo de las acciones preferentes. Exactamente la misma operación, nada más que aquí no hay un incremento porcentual, simplemente es los dividendos totales entre el importe de las acciones, ¿sí? Que en este caso nos da un costo del 16%. Y bueno, para visualizar qué es lo que estamos haciendo, pues es simplemente los dividendos entre las acciones preferentes, ¿sí? Y esto nos da un 16% del costo, ¿sí? Y como recordarán también, en el caso del costo de capital promedio ponderado del ejercicio anterior, bueno, pues aquí simplemente el costo de las utilidades retenidas es igual al costo de las acciones comunes. En este caso, el 17%, y así lo asentamos, ¿no? Muy bien, ahora recordando nuevamente para determinar el costo de capital promedio ponderado tenemos que señalar o traer precisamente cada uno de los montos sobre los diferentes elementos de la estructura de capital. En este caso, la deuda a largo plazo, que son los 165,406. Después, el capital común, que en este caso son los 179. Posteriormente, el capital preferente, que es 220,541. Las utilidades retenidas, que en este caso son de 151,619. Y recordemos que tenemos que sumarizar esto y para ver el importe total. En este sentido nos dan que son 716,756 y para obtener la proporción, recordemos que no es otra cosa que la deuda a largo plazo entre el total de la estructura de capital. Así lo hacemos de acuerdo a la fórmula y obtenemos el 23.08, que significa este importe entre este, ¿no? ¿Sí? Y así lo hacemos sucesivamente para cada uno de los instrumentos y recordemos que esta sumatoria pues obviamente nos tiene que dar el 100% de los recursos utilizados. Muy bien, entonces esto fue la proporción W de acuerdo a la fórmula y ahora vamos a obtener el costo, ¿sí? Recordemos que K nos va a significar el costo. Cerramos, ok. Entonces simplemente el costo, lo que vamos a hacer es jalar la información que ya obtuvimos acá, ¿sí?
En primera instancia, vamos a obtener el costo de la deuda, que en este caso es el 10.65, así lo manifestamos. Después el capital común, que en este caso es el 17%. Posteriormente el capital preferente, que es en este caso el 16%. Y finalmente el que se repite, ¿no? Al ser el mismo costo. Muy bien, entonces ahí ya tenemos los costos para cada uno de los elementos de la estructura de capital. Ahora vamos a encontrar precisamente el costo de capital promedio ponderado por cada uno de los elementos de la estructura de capital. Entonces lo único que vamos a hacer es multiplicar la proporción por el costo y en el primer caso tenemos que es de 2.46, ¿sí? Y así lo hacemos para los subsecuentes, la misma secuencia. Y finalmente, para obtener el costo de capital promedio ponderado de toda nuestra estructura de capital, pues simplemente es la sumatoria de los anteriores, ¿sí? Y entonces, finalmente, obtenemos que el costo a la empresa le está costando el 15.23% de costo de capital promedio ponderado para poder estar el negocio en marcha, para poder continuar con sus operaciones en forma normal. Muy bien. Ahora, pues, sigue en este sentido las operaciones subsecuentes para lo que nos importa más. En este caso, el EVA o el valor económico de la empresa. Muy bien. Entonces, ya para obtener el valor económico agregado, vamos a determinar en este caso el cargo de costo de capital. Recordamos, aquí para estos efectos vamos a determinar el activo, vamos a recordar el activo operativo neto, que no es otra cosa que la carga de los montos que se están utilizando, ¿sí? Y también se va a traer en este caso el costo de capital promedio ponderado, que en este caso es este que estamos aquí viendo, ¿sí? Ya bajamos acá el monto, ¿sí? Y finalmente el cargo de costo de capital, que no es otra cosa de multiplicar los activos operativos netos por el 15.23, ¿no? Entonces aquí simplemente lo señalamos y resulta que el cargo de costo de capital es de 109,143.59, ¿sí? Bueno, entonces ya estamos obteniendo ese costo. Finalmente vamos a determinar precisamente lo que es el EVA, ¿sí? Esto es por sus siglas en inglés, ¿sí? Ya sabemos que EVA o valor económico agregado, el VEA. Muy bien, entonces para esta en primera instancia, pues vamos a recordar cuánto es lo que se obtuvo de UODI, ¿sí? Que en este caso son los 263,094. Y posteriormente el cargo o costo de capital, ¿sí? Que no es otra cosa que los activos operativos por el costo de capital promedio ponderado, ¿sí? Que en este caso es ya la resolución esta que tenemos acá. ¿Sí? Y finalmente, para obtener el valor económico agregado, pues es simplemente la resta del UODI entre el cargo o costo de capital, que en este caso son los 109, para finalmente tener 153,951 pesos. Bueno, en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, aquí estamos teniendo una diferencia positiva, es decir, la empresa está generando recursos, está dándole valor, un valor agregado, ¿sí? Por el manejo, el buen manejo, el adecuado manejo que está teniendo la empresa en relación a los costos con los cuales se está financiando, ¿sí? Y en ese sentido, pues es un indicador positivo, ¿no? Es decir, si nosotros ubicamos, por ejemplo, los gastos o en este caso los pasivos contra los pasivos que tiene actualmente la empresa con lo que se tiene de capital, pues estamos hablando que prácticamente tiene 2-1, ¿no? Es decir, 2 veces los pasivos que tiene la empresa y de esta manera pues también se puede interpretar que es solvente, ¿sí? Entonces, a manera de comentario, pues ya nada más tenemos que esto significa que la empresa está generando valor o recurso de más de 150,000 pesos, teniendo un costo de apalancamiento de tan solo el
23%, y obtiene un diferencial de utilidad contra los costos de capital de 2.41 a 1, ¿no? Es decir, la utilidad que tiene contra los costos que se están generando, se tiene un índice, una razón de un cociente del 2.41 a 1. Es decir, por cada peso que se pueda tener de costo, ¿sí? La empresa tiene 2.41 veces más que lo que puede tener de costo, ¿sí? Muy bien, y bueno, pues con esto estaríamos cerrando ya esta parte de este ejercicio para también estar en condiciones de realizar los demás ejercicios y complementar la parte de la rúbrica que se está solicitando para este tema 6 y posteriores. Muy bien, pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención.